Bueno, em, esta charla, amén de ser introductoria del retiro de 3 días, digamos, tanto de hoy como mañana y pasado, les recomiendo que después de la charla, aunque sea, se sienten media hora. Eh, Mañana y el domingo los espero como siempre un rato antes de las 8. Mañana cuando vengan les comento un par de cambios que vamos a hacer a partir de ahora en los retiros cortos y las jornadas, pero se los comento mañana. Eh, Como todo trabajo o entrenamiento mental, requiere que ustedes no se olviden de sonreír cuando lo están haciendo, ¿sí? Dado que como siempre van a encarar una gran cantidad de horas de meditación y es muy importante que la sonrisa esté. Es extremadamente fácil olvidarse de la sonrisa por el calor, por el cansancio o por cualquier otro motivo o razón que uno tenga en la cabeza, ¿sí? Dicho esto, eh, el tema que nos ocupa, digamos, en este retiro va a ser introducido a través del Sammawachi o Sammabachi, como se diría, Basi, un B corta y C. Sammawachi es la recta palabra o la palabra armónica y, o la comunicación armónica. Y esto es todo un gran tópico para todos nosotros que somos muy parlanchines. Cuando hablamos de la palabra, de la recta palabra, no solo hablamos de la palabra, sino hablamos de otros dos aspectos de la comunicación. Hablamos también del silencio, o sea, cuándo callar, porque eso también es parte de la comunicación, y de un aspecto un poquito más profundo que tiene que ver con las formaciones verbales, o sea, lo que ocurre en la mente antes de hablar. Estos, estos aspectos son los que vamos a ver durante el retiro, ¿sí? Es decir, que vamos a tener el entrenamiento de un silencio verbal, de no hablar, pero también vamos a trabajar sobre el silencio mental. Una vez que uno puede reconocer el silencio mental, resulta mucho más sencillo comunicarse después. Es decir, empezar a expresarse de una manera más precisa y más concisa al momento de hablar. Lo que hablamos siempre es dependiente de nuestras formaciones mentales, de nuestra intención. Entonces, para redondear, digamos, lo que sería el habla, ustedes se acuerdan que en la jornada del mes pasado nosotros leímos el Majjhima Nikaya número 117 que hablaba de los 40 grandes factores. Y hablaba de que la recta palabra, que puede ser recta palabra mundana, supramundana, se apoya en el recto punto de vista, el recto esfuerzo, ¿sí? Y la recta atención. Si nosotros nos damos cuenta de que en realidad todos los peldaños del óctuple noble sendero tienen estas tres condiciones continuas, en realidad el recto esfuerzo, el recto punto de vista y la recta atención, empezamos a darnos cuenta de que nuestra forma de hablar es muy importante. ¿Qué decimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Sí? Esto es un aspecto del, del habla. El otro aspecto que vamos a también trabajar
es que cuando hablamos de Sankara Wachi, cuando hablamos de las formaciones verbales, es la verbalización mental que hay en nuestra mente, valga la redundancia, a veces continuamente. Esa mente que no para, esa mente que nos habla continuamente, nos muestra un montón de aspectos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una mente que se dedica a criticar todo lo que pasa alrededor, a preguntarse todo lo que pasa alrededor, y nos vamos a estar dando cuenta a través de esas sankaras eh, de formaciones verbales en la mente, qué característica tiene nuestra mente, o cómo está nuestra mente en el momento presente. Otro aspecto importante de estas formaciones verbales es que esas formaciones verbales, y esto presten mucha atención, es cómo ustedes se tratan a sí mismos. Si esas formaciones verbales son de crítica, así se tratan ustedes, se critican a ustedes duramente, están tratándose con una aversión muy profunda a ustedes mismos. Luego, cuando ustedes hablan para afuera, hablan con aversión y en el mundo ustedes aparecen como criticones. Pero en realidad esa misma formación verbal que precede al habla es como ustedes están hablando a ustedes mismos, cómo se ven a ustedes mismos, cómo se tratan. Por eso empieza a ser muy importante darse cuenta cuándo es necesario hablar, cuándo no lo es, y cuándo hablo, cómo hablo. Y finalmente, ¿qué digo? Pero quiero que tengan este punto de recordar que esas formaciones verbales es cómo ustedes se hablan a ustedes mismos, cómo ustedes se suelen tratar a ustedes mismos. Cuando ustedes toman cualquiera de estas formaciones verbales y le prestan atención, se encuentran con un obstáculo, porque acaban de nutrir, de alimentar esa formación verbal. Entonces, si ustedes se critican a ustedes mismos por algo de una manera impropia, cuando digo impropia, digo que se hacen daño a ustedes mismos, por eso utilizo la palabra impropio, porque no hay ningún ser que va a tratar de lastimarse a sí mismo de manera consciente, excepto que esté muy confundido. Ustedes entonces se van a dar cuenta de que cuando ustedes tienen ese tipo de lenguaje malsano, agresivo, violento con ustedes mismos, el resultado es que ustedes empiezan a sentir cada vez más un profundo desprecio por todo lo que ustedes hacen y dicen. Y eso no está bueno. Por el otro lado, cuando ustedes sienten que su mente está imbuida de amor benevolente y las formaciones mentales que surgen en su mente son amables y pueden encontrarse en una situación totalmente cotidiana, encontrándose que la mente hace algún comentario, si la mente está imbuida de esa manera, van a darse cuenta que la mente tiene un comentario completamente diferente. Hace un comentario de cualquier otra característica, que no es malsana, que por ahí es simplemente un comentario. ¿Qué es en realidad lo que nosotros nos tenemos que ir dando cuenta? Que este tipo de comentarios cada vez tienen que ser, uno le tiene que prestar menos atención. Estamos acostumbrados a creer que estos comentarios mentales son realidades, especialmente cuando tienen emoción. Entonces tenemos que ir entendiendo que hay que ir quitando esa emocionalidad. La emocionalidad es una formación mental más una avidez considerable. Es tan fuerte esa sensación o esa experiencia emocional que no podemos creer que eso sea falso. Y sin embargo, lo es, porque inmediatamente que esa emoción
pasa de largo, nos damos cuenta que nuestro estado mental es diferente y empezamos a ver con otra perspectiva nuestra actuación bajo la influencia de esa emoción. Les voy a leer eh, un sutta. Es muy cortito, ¿sí? Es del Anguttara Nikaya, del libro número 5, el Sutta 198, que habla justamente del habla correcta, ¿no? Entonces, el Buda dice lo siguiente: Bhikkhus, poseyendo 5 factores, el habla está bien dicha, no mal dicha. Es sin vergüenza alguna y está más allá de cualquier reproche hecho por el sabio. ¿Sí? Entonces, lo que dice el Buda con esto es que cuando el habla posee 5 factores, no hay culpa en eso, sí, es pura en ese sentido, está bien dicha y está más allá de cualquier reproche posible hecho por un sabio. ¿Sí? ¿Cuáles son estos 5 factores? Está dicha en el momento adecuado. Lo que se dice es verdad. Lo dicho se dice de manera gentil. Lo que se dice es beneficioso y es hablado con una mente imbuida de amor benevolente. Poseyendo estos 5 factores, el habla está bien dicha, no mal dicha, es sin culpa y está más allá de cualquier reproche o del reproche de un sabio. Entonces, fíjense estas 5 características. Está dicha en el momento correcto, lo que se dice es verdad, se habla de manera gentil, lo que se dice es beneficioso y la mente está imbuida de amor benevolente. ¿Sí? Si cualquiera de estos 5 factores no está, hay un margen de duda. Es decir, que nosotros podemos hablar gentilmente, decir una verdad, lo que se dice es beneficioso, pero inclusive con una mente de amor benevolente, pero si todo eso lo decimos en el momento inapropiado, podemos encontrarnos con un problema. Podemos decirlo en el momento adecuado, hablar gentilmente, ¿sí? De lo que decimos es beneficioso, está hablando, digamos, pero no está dicho con una mente de amor benevolente. Si ustedes toman cualquiera de estos 5 factores y solo retiran uno, se van a encontrar con que hay en algún lugar un agujero por donde se va a colar la duda. Ahora, fíjense en qué alta estima tiene el Buda estos 5 factores para hablar, o mejor dicho, fíjense en qué en alta estima tiene el Buda el habla, o en qué alta estima tiene el Buda el silencio. ¿Qué significa? Que si yo estas 5 cosas no las puedo cumplir, me tengo que refugiar en el noble silencio. Lo que hace en realidad que nos demos cuenta que en general hablamos mucho, mal y de una manera inadecuada. Y nos encontramos con un montón de conflictos, muchas veces generado justamente por la ausencia de estos 5 factores. El habla tiene, para algunas personas hablar es muy complicado, les cuesta comunicarse hablando. De hecho, se rehúsan a hablar, a comunicarse mediante el habla. Y creen que estando en silencio solucionan eso. Pero este no es el caso. Otras personas hablan cuando están nerviosas, hablan
porque les gusta el sonido de su voz, hablan porque creen que lo que dicen es muy interesante o porque les gusta mostrar su opinión. Hay muchas razones detrás. Lo que son las razones detrás son que los motivos para hablar, en este caso, no están imbuidos de amor benevolente. Y nosotros entonces empezamos a observar entonces la recta palabra, nos vamos a dar cuenta por qué se hace hincapié que en un retiro haya silencio. Cuando uno habla menos, las formaciones verbales también disminuyen. Si yo me quedo en silencio con mi mente llena de rencor, de enojo, de crítica porque otro habla, estoy hablando. En mi mente estoy hablando. Entonces, esto es algo muy importante. Si yo critico a otro porque habla, en la mente, es lo que les dije antes, las formaciones verbales ya están criticando, ya están funcionando. Y esa crítica mental es para adentro también. Si yo me la paso hablando, tampoco es correcto. Por eso, en los retiros, yo trato de hacer hincapié en que si ustedes tienen que hablar, que tenga sentido lo que tengan que decir, que sea necesario. Pero si no es necesario decirlo, mejor quedarse en silencio y explorar e indagar qué le pasa a la mente cuando no hablo. Luego nos vamos a encontrar con otras formas de habla que también son muy interesantes. Por ejemplo, cuando yo tengo la costumbre de que hablo cuando estoy nervioso o hablo cuando no me siento bien, es a veces la manía de contar mis problemas a los demás, creyendo que si yo cuento mis problemas, me estoy comunicando. ¿Sí? No, hablar no significa comunicarse, ¿me entienden? Esto es importante que nos demos cuenta. Hablar no implica que me estoy comunicando, implica que estoy haciendo sonido por la boca. Yo puedo estar hablando mucho y no diciendo nada. Estoy tratando más de mostrar mi postura que de comunicarme. Entonces tiene que tener un sentido más profundo el habla cuando digo algo. Esto no significa que no pueda hacer bromas o no pueda hacer chistes. Por supuesto que puedo, siempre y cuando eso nos involucre a todos como una manera graciosa, que muchas veces en los retiros pasa eso, que nos reímos todos de algo y compartimos una broma y es realmente muy aliviador si alguna mente no está del todo blanda, ayuda a que se afloje. De hecho, por eso es la sonrisa, ¿sí? Pero aún esa broma, aún ese chiste, tiene que tener la mente imbuida de amor benevolente y tiene la intención de ser beneficiosa para aquella persona que por ahí está muy apretada. Lo que les quiero mostrar con esto es, fíjense cómo si yo me acostumbro a hablar de una manera, a su vez, al escucharme hablar de esa manera, también voy a estar reforzando un circuito vicioso en mi mente de hablarme a mí mismo de esta manera. Si es positivo, si es saludable, como me hablo a mí mismo, hay un circuito que se va también beneficiar. Les quiero dar un ejemplo muy concreto. Vienen a la entrevista y se empiezan a quejar de su meditación, de que la meditación no está yendo como ustedes creen que tienen que ir. Esa queja no es más ni menos que una gran crítica a ustedes mismos de cómo ustedes se desempeñan como meditadores. Lo que ustedes no observan, y que es el trabajo que tienen que tener, es el estado mental que ustedes tienen cuando se critican, que es totalmente obstaculizado, está obstruido, y además de que esa crítica está absolutamente fuera de lugar, es decir, está desubicada, pero no se dan cuenta ustedes de que están desubicados quejándose por cómo va la meditación. ¿Qué es lo que no se dan cuenta?
Entonces, lo que no se están dando cuenta es que ustedes fundaron una expectativa en la meditación, eso no sucedió y se enojan con ustedes mismos. Entonces, se empiezan a criticar de una manera que en un lugar es infantil. ¿Sí? Yo te voy a jugar a la pelota y te voy a ganar. Y después vos me ganaste y me siento mal. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la responsabilidad? Yo estoy diciendo, va a pasar tal cosa, eso no sucede y la culpa la tiene el otro. No. El punto está en que están generando una expectativa sobre la meditación, que es lo que ustedes se tienen que dar cuenta. Si ustedes mismos generan la expectativa, se acaban de generar sufrimiento. Ah, mañana mi meditación va a ser bárbara. Ah, el encuentro con mi pareja va a estar buenísimo. Ah, seguro que cuando me vaya de vacaciones la voy a pasar bien. Ah, me voy a encontrar con mi familia y voy a tener la mejor reunión del mundo. Todo eso, ¿qué es? Son comentarios en la mente. Son, ¿sí? Sankara Wachi, conformaciones verbales. Y le empiezo a creer a eso. Luego me encuentro con la realidad y la cantidad de expectativa que se generó alimentado por esa verbalización mental es enorme. Pero yo llego al lugar con una cantidad de expectativa y una ilusión muy profunda. Cuando no sucede de acuerdo a esa ilusión, me desilusiono y me pongo mal en vez de ponerme contento. Porque en realidad todo este entrenamiento es para desilusionarse. Les quiero compartir algo que vi hoy que me parece muy interesante. Eh, Hoy estaba escuchando un podcast que le hacían dos monjes Theravada a un científico que creo que vive en Canadá, que hablaba de la neurociencia y los llanas. Lo que me gustó del podcast fue que este hombre establecía algo muy interesante con respecto a nuestro cerebro, y a partir de ahí entiendo que es nuestra mente, eh, que ese funcionamiento está ligado a nuestra mente. Establecía algo muy importante con respecto a la percepción, ¿sí? Ustedes recuerdan que nosotros tenemos una sensación que es el input que tenemos de afuera o de adentro, y a eso surge un proceso mental. O sea, la sensación en realidad es un proceso mental, ¿sí? La percepción es otro proceso mental que está condicionado por la sensación, están relacionados íntimamente, y es el proceso que le pone nombre a esa sensación. A este proceso se le suma la conciencia, que viene a ser el proceso que reconoce esa sensopercepción, que genera esta idea de, de concepto de yo estoy viendo, yo estoy escuchando, yo estoy oliendo, yo estoy degustando, sintiendo corporalmente o yo estoy pensando. ¿Sí? Bueno, este hombre, eh, perdón, ¿se les bajó a ustedes el volumen alguno? ¿No? ¿Solo a vos, Ismael? Bien, No, acá no se bajó, Ismael. per- perfecto. Me acerco un poquito más al micrófono. Dame un segundo, por ahí ayuda. Bien, este hombre eh, dijo que este descubrimiento, digamos, del ascenso percepción es una cosa que tiene 10 años, 20 años como mucho, que empezó a cambiar ese paradigma. Antes no se creía que la percepción era eso. Lo que se descubrió neurocientíficamente es lo siguiente, que ante cualquier experiencia que uno tiene, el cerebro, no hablaba de la mente, en este caso hablaba del cerebro, utiliza una enorme cantidad de energía para anticipar o pronosticar lo que sucede. Y esto es muy interesante, porque dice que un gran porcentaje de la energía del cerebro está dedicado a pronosticar o anticipar lo que pasa. Y una muy chiquita, muy poca energía, es simplemente el proceso de senso-percepción. Lo que realmente gasta el cerebro en percibir ese input. Y cuando dijo eso, detuve el podcast y me quedé pensando un rato largo, estuve como 10, 20 minutos pensando, ¿no?
Y eso es una cosa muy interesante porque a nivel mental lo que suele ocurrir, que lo hemos hablado muchas veces, es que cuando ocurre una experiencia, cualquiera sea, en realidad la reacción de la mente está ligada a experiencias pasadas. O sea que la mente lo que intenta hacer es encuadrar, dar un contexto a esa experiencia que tiene, muy especialmente si esa experiencia es nueva. Pero vete aquí que nos encontramos que todas las experiencias de la vida son nuevas. Y automáticamente, ni bien escuché la declaración de este científico, se me vino la frase Jnana Bhuta Jnana Dasana, ver la realidad tal cual es. ¿Qué significa ver la realidad tal cual es? Que en realidad ver la realidad tal cual es verlo sin esa carga previa. Es vos lo ves, ves las condiciones en las cuales se da ese proceso. No está esa construcción previa donde surge la identidad, qué me pasa a mí, qué siento yo en el sentido de identitariamente cómo tengo que actuar. No ocurren un montón de procesos que son muy cargados. Y era muy interesante luego lo que decía con respecto a que justamente en este proceso, por ejemplo, de entrar en los yanas, se planteaba ahí toda una discusión que él no quiso entrar entre yanas del Visuddhimagga y yanas de los suttas, que es muy interesante que la mente al estar con un solo objeto mental es un proceso que simplifica de una manera maravillosa el proceso de la mente. Y cuando se simplifica, porque la mente está alrededor de un objeto sano como meta, que la compasión, la alegría empática o la ecuanimidad, ese proceso al estar continuamente orbitándose, la mente se aquieta y se tranquiliza y permite desde eso tener mucha más flexibilidad luego. No tiene que hacer tantas predicciones, entonces eso permite una gran flexibilidad luego al salir, uno tiene una mente más elástica, más flexible y más abierta. Me pareció muy interesante esto de la cantidad de energía que gasta el cerebro en andar prediciendo un montón de situaciones. Sin embargo, también acá había una diferencia. ¿Qué pasa cuando uno tiene eh, una práctica de llana de absorción, donde se imbuye tanto en el objeto que a veces al salir, toda la data sensorial que hay es tan fuerte que la persona se siente abrumada? No es el caso nuestro. Nosotros hacemos un llana que está más en relación a la descripción de los suttas. Entonces nosotros no tratamos de reprimir los obstáculos, sino justamente dejamos que el obstáculo surja y al dejarlo ir la mente vuelve a estar estable. Este, Se les comento esto porque justamente también vamos a charlar de esto durante el retiro. Vamos a hablar de esto eh, en el tópico que justamente está relacionado con el silencio mental. En esta cosa de que también Sankara Wachi es cómo yo reflexiono. Cómo yo reflexiono no tiene que ver con que la mente haga una serie enorme de pensamientos hilados o historias o justificaciones, porque eso ya no sería reflexionar, eso ya sería papancha, es una proliferación mental en el cual en algún momento me empiezo a identificar. Acá es donde entra la atención plena, que es reconocer cómo, recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Entonces, la reflexión es la posibilidad de que surja un pensamiento en la mente y simplemente observarlo, no alimentarlo, simplemente observarlo, ¿qué surgió? Y si mi atención es cada vez más fuerte, me voy a dar cuenta de que la mente entra más fácil en tranquilidad, en estabilidad. Esa serenidad más profunda en la cual entra la mente permite que empiece a surgir un conocimiento intuitivo, muy directo, que no viene atado a un hilo larguísimo de explicaciones y justificaciones. Entonces, vamos viendo entonces cómo
dentro del triple entrenamiento de los preceptos, la meditación, la sabiduría, y por supuesto yo siempre agrego la generosidad, nos vamos a dar cuenta de que el hablar armónico tiene un sentido muy importante. Una mente que rompe los preceptos continuamente es una mente que no va a tener un hablar armónico y va a estar muy confundida, muy culpógena, con mucha culpa en la cabeza, mucho remordimiento. Si la persona cumple los preceptos, los sigue de una manera atenta, esto implica seguir los preceptos de manera atenta, que está observando su propia conducta en todo momento y medita, va a empezar a agregar otra posibilidad en su entrenamiento de observar este proceso de la vida diaria. Si en ese sentido nuestro hablar, nuestro pensar o nuestras intenciones y nuestro hacer están sostenidos por el Dhamma, también nos vamos a encontrar con otra forma. Y el cuarto aspecto, que es la generosidad, es justamente cuando yo les digo que en la mente, si surge muchas veces esta forma agresiva de hablarse a uno mismo o despectiva, no estamos siendo generosos. La generosidad siempre tiene la mano abierta, no el puño cerrado. Siempre abre, siempre nos permite abandonar esa crítica dura, esa cosa rígida, exigente, obsesiva. Bueno, esta es la charla de introducción, ¿sí? Si tienen preguntas, este es el momento. Hola, ¿se podría relacionar lo que decías del habla correcta respecto de la parte, el habla interna con las 6 R's? Por esto de que, bueno, durante el día también uno tendría que practicar las 6 R's y sería algo parecido, o me parece que podría haber un paralelo con el habla correcta. Es importante que las 6 R's no las verbalicen mentalmente, que no se digan mentalmente reconozco, abandono, me relajo, sonrío, vuelvo, repito. Es simplemente son intenciones, no son en este caso Wachi Sankara, sino solo son sankaras. Son intenciones mentales. Tengo la intención de reconocer, tengo la intención de abandonar el pensamiento, el obstáculo, tengo la intención de relajar. Cuando digo intención no es que estoy intentando, ¿eh? Por favor, quiero dejarlo claro. No son intentos, son acciones. Tengo la intención y la acción de reconocer, la intención y la acción de abandonar, la intención y la acción de relajar, la intención y la acción de sonreír, la intención y la acción de volver, la intención y la acción de repetir el proceso de estar con el objeto de meditación. Si ustedes verbalizan las 6 R's, en algún momento se me van a volver un poco locos. Si es que está, cuando esto quiero que sea muy claro, ¿sí? Si está de vuelta la intención voluntaria de verbalizar, ¿eh? A veces la mente puede verbalizar solo, eso no es un problema. No lo transformen en un problema, ¿sí? Entonces, si a veces la mente verbaliza, no hay problema. Déjenla que verbalice, en algún momento van a ver que se calla solita. Bien, ¿alguna pregunta más?
Muy bien. Bueno, eh, mañana entonces los espero, ¿sí? Un rato antes de las 8. Eh, recuerden traer algo para almorzar, ¿sí? Traigan el mate, los que quieren. Bien, compartimos mérito. Que los que sufren sean Sean libres libres de de sufrimiento sufrimiento y y los los aterrorizados Los aterrorizados e aterrados intrépidos sean. intrépidos sean, Que que los los afligidos se afligidos despojen de todo despojen dolor de y que todo todos dolor, los seres todos los seres se compartan nuestro encuentren, alivio. todos los seres compartan este mérito que así hemos Así que hemos así hemos adquirido para el adquirido logro de para todo el logro tipo de de todo tipo de felicidad. felicidad. los Los seres seres que Que los habitan el seres que espacio y habitan la el tierra, espacio y la tierra, devas y nagas de devas y gran nagas de poder, gran poder, compartan este mérito compartan este nuestro mérito y que nuestro por y mucho que por mucho tiempo tiempo protejan la protejan la dispensación del dispensación Buda. del Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu. Gracias, gente. Nos vemos mañana. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta Chau, mañana. chau. Chao.